No sé si no sé si hablaron del tema de, usted puso que por ahí era sugestivamente parecida a la subbase y base de otro grupo. Me da exactamente el mismo valor. Claro, pero Sale con las mismas cosas y con el mismo valor de 118. sí, ahí queríamos aclarar que nosotros trabajamos por nuestra cuenta 100% y bueno, somos todos testigos de ese hecho, así que Bueno, voy a por eso que aclarar eso. a mí no me consta que haya sido así, pero es un valor raro. 118, que se repita en dos grupos y que los dos me pongan una subbase de 15 centímetros de suelo cemento y otra de granular, me pareció sugestivo. Por eso que lo pongo. Les pido, por favor, de que sean cuidadosos con esos temas, sobre todo si por ahí ustedes les prestan o dejan que otro vea, digamos, el práctico, corren determinados riesgos. No No, quiero, no quiero acusar a nadie, por eso es que puse para que sean cuidadosos con las cosas que hacen. no, inclusive no tuvimos, digamos, contacto en ningún lado, digamos, en ninguna dirección, ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos, y eso nos pareció raro, digamos, también porque, Bueno, puede ser una coincidencia entonces. Lo damos por aclarado, no se hagan problema entonces por eso. bien. Teníamos que consultar el tema del drenaje, teníamos que consultar Dame un porque segundito que tengo que levantar, voy a levantar la corrección de ustedes. Eso es lo que yo no estoy viendo en este momento. En un minuto yo llego TP4. Ustedes son grupo 1, ¿no? Sí, sí. sí. Grupo, a ver, TP4. Y respecto a lo que es la base, también adoptamos esa base cementada para controlar la erosión. Ujú. Bueno, ahí es donde yo quiero que nos centremos. Que ya lo que yo les dije, creo que hasta el hastío en el tema este de rígidos, es que en general los problemas que vamos a tener, salvo que seamos unos animales, demasiado animales, el gran problema que solemos tener en los pavimentos de hormigón son fallas por drenaje, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy, pero muy concienzudos en ese análisis. Y eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que yo quisiera precisamente en este ámbito, que le demos mayor cantidad de tiempo dentro de lo posible. A ver, quiero revisar una cosita. Bueno, revisión mala las repeticiones de carga. Y bueno, el principal problema que ustedes tienen es todo el sistema de apoyo, ¿sí? Después el tema de los perfiles transversales es medio parte de lo mismo. Es lo que yo quisiera que veamos. Bien, entonces, vayamos... ¿dónde lo tengo el práctico de ustedes? Acá está el Excel. Bien. Sigamos. Consultas. Vayamos siendo puntuales, digamos, en las consultas para que nos rinda el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están suponiendo? ¿Qué trabajo? Esta es mi duda, ¿sí? Se los pregunto y ustedes vayan diciéndome si lo pensaron o no lo pensaron, porque la idea es que ustedes, a ver, la idea es que ustedes se equivoquen las veces que sea necesario hasta que aprendan a razonar, ¿sí? Si a ustedes de casualidad les sale bien el práctico, pero no lo razonaron, sería horrible desde un punto de vista docente. Entonces, no me parece mal de que haya errores. Me parece que los errores son muy buenos porque nos permiten ir en profundidad sobre determinados temas. Yo estoy viendo el perfil de ustedes ahora. Corríjanme porque se me mezclan todos los grupos. Ustedes hicieron perfil de de las cuatro propuestas, con banquina, sin banquina, con pasador, sin pasador y todas las mezclas. Sí, sí, en esta última corrección sí. Bien. Por ahí se me mezcla y no me quiero poner a dar demasiadas vueltas porque perderíamos mucho tiempo, ¿sí? Sí, estoy viendo acá tienen los otros perfiles, sí. Ahí estoy viendo la corrección, bueno.
Sí, ahora me estoy acordando cuáles son, que con los 8 grupos, honestamente, por ahí se me complica. A ver, al final, ustedes me dicen, déjenme revisar un poquito los valores. A ver, en la hoja resumen, les pido que me pasen una información que a mí no me termina de quedar claro en cómo ustedes lo armaron. Ustedes trabajaron con 3 hipótesis con una base de suelo cemento de 10 centímetros y con la cuarta hipótesis, que sería la peor de todas, con una base de suelo cemento de 15 centímetros, un poco más. ¿Es así? Ahí reviso. Sí, sí. Sí, creo que sí. Sí. Bien. La idea sería que ustedes trabajen, si bien no lo dejamos claro, y esto sería una alternativa válida, me gustaría que no hagan eso. ¿Por qué? Porque quitamos comparatividad, ¿sí? Es menos comparativa las distintas soluciones. Yo quería que ustedes vean con las 4 hipótesis cómo iban creciendo los espesores de losa o decreciendo de acuerdo a la tipología de rigidización o deformabilidad que tenía esa pieza, ¿sí? Eso por un lado. Ahora vamos a lo que, bueno, eso me lo quería sacar a la duda. Ahora vamos con el sistema de soporte de las losas de ustedes y cómo estaría funcionando eso, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes me expliquen. ¿Por qué ustedes colocan esos materiales como los colocaron? ¿Cuál es la finalidad de cada una de esas capas? Bueno, y la subbase la habíamos adoptado en un principio como para que se vayan transfiriendo las cargas a un, ¿cómo sería? A un suelo, si bien que la rigidez de esas capas sea progresivamente cada vez más rígida. Pero nosotros estamos con la hipótesis de un pavimento rígido. Eso era necesario con los pavimentos flexibles. En los pavimentos rígidos, la losa, como es infinitamente rígida comparativamente al material que está por debajo, y estamos hablando de órdenes de más de 1000 a 1, las tensiones que le están llegando al suelo son bajísimas. Entonces no lo necesitamos por una cuestión tensional. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Por eso es que en general ustedes van a ver que en el 99% de los casos, salvo casos que hubiera una situación muy, muy particular, nunca se trabaja con doble base. Se va a trabajar con un material o con otro. Tiene que haber algo muy, muy raro para que justifiquemos desde un punto de vista económico en un pavimento rígido el trabajar con 2 capas, porque no es el costo del material ese, sino de todo el circo que es colocarlo. No sé si ustedes me están siguiendo en ese planteo. Colocar una capa tiene muchísimo trabajo de nivelación, colocación y compactación. Entonces, eso lo hace brutalmente poco competitivo como solución. Máxime cuando tenemos la losa que es rígida y que evita todos los problemas. Eso es lo que quiero que les quede claro a ustedes, ¿sí? Por eso que ustedes siempre se van a encontrar de que la base, la única función que tiene la base es dar uniformidad en el apoyo, porque la subrasante es lo que nosotros nunca vamos a poder asegurar. Con la subrasante nosotros decimos tiene CBR5, pero eso es mentira. Localmente en un punto tiene CBR5, en otro tendrá 8, en otro tendrá 12. CBR5, si se quiere, sería el CBR de un percentil 95-97% de acuerdo a cómo nosotros estemos trabajando. Pero seguramente en muchos puntos ese CBR es variable. Y la deformabilidad es variable por ende. Que sería el gran problema
y esas deformabilidades generarían concentraciones de tensiones que romperían la losa. Por eso que colocamos la base. Y para evitar el bombeo, que es el otro gran elemento, es decir, para evitar el bombeo y generar, digamos, un elemento que funcione como dren, es decir, para evitar el problema del agua. Entonces, yo lo que les diría, trabajen con una o con otra. ¿Vamos hasta ahí? Sí, 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 perfecto. Es decir, conceptualmente doble base, no, tiene que haber algo muy, pero muy raro para que sea necesario. Va a ser un desperdicio de recursos. Va a ser una solución cara y técnicamente mala. Porque ustedes están teniendo dos materiales que podrían tener deformabilidades con todos los problemas que eso nos puede acarrear en la obra. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que a mí no me queda muy claro es cómo ustedes están planteando el funcionamiento de, es decir, ¿qué es lo que hace el agua? ¿Sí? Y en nuestro caso se supone que el suelo de cemento evita que el agua vaya hacia abajo, digamos, no hay... Bien. Entonces, el suelo cemento va a evitar la infiltración del agua. Entonces, el agua debería correr en la interfaz entre la losa y el suelo cemento. ¿Sí o no? Sí, estaría funcionando de ese modo. Bien. Entonces, ustedes lo que me tienen que asegurar en ese caso, ya primero que nada entonces, es que no haya adherencia entre esos dos elementos, cosa que no veo ningún elemento que diga que tengamos que ser cuidadosos con eso. Segundo, ustedes colocan, yo estoy viendo el perfil ahora, me están colocando piedra triturada al pie de la losa, es decir, a continuación. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tiene eso que sea piedra triturada? Pregunto, no digo que esté mal. Pregunto por qué piedra triturada y por qué ese geotextil, digamos, que está ahí. Y la piedra triturada es más para que el agua de la banquina se pueda filtrar rápidamente y Ujú. que y lo que es el geotextil es justamente para separar, para evitar el bombeo y separar lo que es la losa de la base sería. Y que, que no suba el agua desde, desde la base hasta la losa, así evitamos el bombeo. Pero en la ubicación que ustedes me están poniendo el geotextil está protegiendo únicamente a la piedra triturada. Si no, ese geotextil debería estar en la totalidad del ancho de coronamiento. Y yo estoy viendo que ustedes lo colocaron en la interfase banquina talud, como quien dice, o banquina relleno, digamos. Mm. No digo que esté mal, digo que tu justificación no me justifica por eso. No, es que por ahí pensamos que ahí hay más concentración de tensiones en la parte de la esquina, entonces ahí haría el bombeo, sería. ¿Por qué si la banquina no va a tener carga casi? La banquina va a tener cargas muy accidentales. Acuérdense que el tránsito quedó ya relegado a 1,50 m de ese borde, por lo que estoy viendo. Por ejemplo, estoy viendo la hipótesis de la banquina, perdón, estoy viendo acá la hipótesis donde ustedes tienen ¿cómo es que se llama? La banquina de hormigón. Sí. No, es que por ahí pensamos que el bombeo se hace en las esquinas y el hecho de que o sea, protegeríamos el bombeo en la parte donde habría bombeo, que sería donde la separación entre las columnas, entre las losas sería, o me equivoco. Por eso es lo que yo quiero que ustedes me justifiquen mejor. Pues si ustedes me dicen, me colocan el geotextil en todo el ancho de coronamiento para evitar la adherencia, lo entendería. Claro. Es decir,
lo que les voy, ustedes no están explicando por qué hacen las cosas que hacen. Ustedes hacen una capa que tiene una determinada longitud, ustedes tendrían que justificar por qué lo hacen y por qué la selección de cada uno de los materiales. A eso es lo que yo quiero llegar. Hasta ahora en ningún momento dije ni que esté bien ni que esté mal. Lo que yo quiero es la justificación. Después veremos las justificaciones a ver si están bien o mal. Pero primero que nada me interesa que ustedes lo justifiquen. Otra cosa que yo estoy viendo en los perfiles de ustedes, que los perfiles están incompletos. Ustedes están conociendo todos los materiales de los que disponemos, ¿sí? Y yo estoy viendo acá la capa de la subbase, la base, y acá hay una zona blanca que yo no sé qué es. ¿Qué colocan ustedes entre la subbase granular y el fin del talud, como quien dice el pie de talud? Acá yo estoy viendo un blanco. Es decir, ese perfil está incompleto. No sé si me explico. Sí, se explica, sí, está incompleto, sí. ¿Qué es ese relleno? ¿Y cómo Y, lo por- pensamos? y básicamente no va a tener carga, así que no va a ser un problema en referencia al CBR de qué suelo le ponemos. Sí, dependiendo. Dependiendo. Ahora, tu compañero, no sé si tu compañero, vos dijiste hace unos minutos de que esta piedra servía para cortar el ascenso del agua. Y esta piedra corta el ascenso del agua, esa agua que está cortando tiene que salir hacia algún lado. Entonces el material que vos estás colocando al lado sí tiene una finalidad. Es permitir que esa agua salga hacia el talud y después hacia la banquina. ¿Sí o no? Sí. Entonces habría que agregar todo el perfil contemplando también lo que es la cuneta. Claro. Bueno, acá nosotros estamos suponiendo que tenemos el talud, acá no hay más problema, digamos, porque la cuneta está más abajo y va, ¿sí? No me genera gran problema eso. Pero lo que yo no entiendo la explicación es que si vos me decís de que este granular va a cortar el ascenso del agua, ¿a dónde va el agua que corta? Una capa DREN tiene que tener una salida. Si no se satura. ¿Sí o no? Sí, sí, correcto. Por eso que le digo, el problema no es que ustedes no me dijeron este material, directamente no consideraron eso. Esa capa que va a trabajar como un DREN tiene que dejar salir el agua. Porque la única finalidad que yo le vería a esa capa que ustedes están colocando ahí es, realmente no la justifico, pero les digo, la única que ustedes me podrían llegar a vender es decir, ese granular está cortando el ascenso capilar del agua de mi suelo, que es CBR5, un suelo colorado como lo tenemos caracterizado, que puede tener un alto ascenso capilar. Entonces, el agua llega a la capa DREN, cortamos el ascenso capilar, siempre y cuando esa agua se vaya. Y ese material que está en blanco ahí sin especificación, que ustedes me dicen, no tiene ninguna finalidad, opa, me acabo de dar cuenta que sí tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de ese material que está ahí al costado? Drenar. Permitir que el agua que yo corté con la capa DREN llegue al pie de talud, para que después vaya por gravedad hacia la cuneta y con la cuneta, bueno, a las distintas obras de salida. Entonces, lo que vos pongas a ese costado me tiene que asegurar de que esa agua llegue al pie de talud. Si bien no tiene una finalidad estructural, sí tiene una finalidad de drenaje, que es lo que ustedes no me están evaluando. ¿Ven por qué yo les dije que les puse en el enunciado sean especialmente cuidadosos con el drenaje? Claro, o sea, lo que pasa es que lo que hicimos es que el drenaje queda cortado ahí, o sea, donde el agua no asciende, pero tampoco se quedaría en ese estado, se debería seguir con extender la subbase y base hasta el lado de la cuneta y que ahí se drene el agua que por el geotextil no pudo ascender, sería.
Sería una alternativa, sí, pero por eso que les digo, eso es lo que ustedes tienen que definir completo. Ustedes tienen que analizar el agua en los dos sentidos. El agua que viene de arriba, de lluvia, tiene que salir por algún lado. Y yo tengo que asegurar que ese camino de salida sea total. Y el agua de infiltración también tiene que salir. Y también tengo que asegurar que ese camino esté. Y aparte, yo tengo que asegurar que esas salidas que yo haga se mantengan a lo largo del tiempo. Porque si vos me decís, yo llevo mi piedra triturada o mi suelo a 1, no sé cuánto, que el que colocaron ustedes, primero que nada, ese granular a 1, más que ustedes me pusieron que es un A1B, honestamente no me asegura que eso funcione como drenaje. No lo están previendo como un drenaje. Ustedes están pensando, una capa de drenaje tendría que ser piedra triturada y tendrían que asegurar o exigir a esa capa un determinado grado de permeabilidad. ¿Sí? Normalmente una capa de dren tiene que tener una permeabilidad arriba del 20%. Y eso ustedes no me lo colocaron en ningún lado. Por eso que le digo, realmente, porque en un momento ustedes me dijeron que eso lo pusieron para cortar el agua de ascensión. Pero ¿realmente hicieron ese análisis, sí o no? Perdón, Entonces, ¿cómo? Perdón. estamos hablando de la subbase. Sí, de lo que ustedes tienen como la subbase en este momento. Ya les digo, a ver, que les quede claro. A mí no me venden esta solución de doble base o de subbase-base. Realmente no la justifico, ¿eh? No me parece que sea correcta. Económicamente no me parece correcta. Entonces, ustedes me la tendrían que justificar muy bien para decir que eso es necesario. Y si así fuera, me tienen que justificar cada una de las dos capas y me tienen que justificar qué hace el agua de abajo, es decir, el agua que viene desde nuestro suelo, que puede estar ascendiendo capilarmente, y qué hace el agua de lluvia. ¿Sí? ¿Cómo yo aseguro que todo eso sale? Tengan en cuenta también otra cuestión. Si ustedes dejan, por ejemplo, la piedra que ustedes colocaron ahí, esa piedra triturada de basalto, la idea es aproximadamente buena como concepto, pero no va a tener durabilidad, chicos. ¿Sí? Si ustedes están pensando que eso esté funcionando para después dejar salir el agua, ¿qué le va a pasar a esa piedra en nuestro clima? Por más de que cuando yo la coloque tenga una altísima permeabilidad. Después de un par de veces de lluvia, de gente que entra, de viento, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar con esa piedra? Se va a desmoronar, sería. Una que se va a desmoronar y otra que se va a saturar de finos. Porque estamos rodeados de suelo quebrado que es una 6 a 7. Una 7 en realidad, nuestro suelo casi. Ahí está, ahí le estaba poniendo Eder. ¿Eder no tiene micrófono? Parece que no, pues está escribiendo al chat. Perdón, no me estaba fijando. Bien. Exactamente, eso es lo que va a terminar sucediendo. Entonces, yo tengo que asegurar esas dos cuestiones. Si yo voy a colocar un material que es granular pero desmoronable, tengo que asegurar de que no se desmorone. Entonces, si bien yo puedo colocar esa piedra triturada, ¿sí? Si yo pienso que esa piedra triturada va a trabajar como dren, tengo que protegerla de la entrada de finos. Si yo pienso que esa piedra tiene únicamente una función estética una función de posición, únicamente la tengo que darle un método de confinamiento o no. Es decir, el propio coeficiente de fricción de esa piedra es más que suficiente. Normalmente acuérdense que ustedes acá los taludes ¿cuánto era la pendiente de un talud? 3-1 más o menos, o 4-1. De forma tal que eso en posición va a quedar relativamente bien, no va a tener mucho problema. El tema es que no le entren fino o que otras capas, o que por ejemplo no le crezca el pasto.
y yo estoy esperando que esa piedra tenga una segunda funcionalidad. No sé si me siguen en ese concepto. Sí, perfecto, se entiende. Porque ustedes dijeron hoy, por ejemplo, que ustedes asegurarían la salida del agua, suponiendo que esa capa fuera permeable, nuestra subbase que ustedes proyectaron. Sigo hablando, digamos, en hipótesis, ¿sí? Suponiendo que esa subbase funcionara para cortar el agua capilar, ustedes me dicen, bueno, entonces la llevo hasta el pie de talud. Si yo la llevo al pie de talud a esa base así como está, ¿no se va a taponar por los finos? No va a tener una serie de problemas. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para evitar eso? Separarla de la subrasante. Separarla de la subrasante una, en la punta sobre todo, más que nada, no, porque yo estoy drenando el agua de la subrasante. Así que si yo la separo de la subrasante y le corto el paso, fuimos. Por eso es que la capa también tiene que tener un determinado espesor. Pues si yo le digo, hago una capa de dren de 4 centímetros, me va a durar semanas. Capas de dren se tienen que hacer ya en espesores un poco más interesantes. Normalmente las hacemos de 15 para arriba, 15, 20, 25 centímetros. Son las capas de dren. ¿Por qué? Para permitir de que eventualmente, si el agua que asciende capilarmente no lleva finos, no arrastra finos, primero que nada. ¿Por qué? Porque es agua que va a muy baja velocidad y que va precisamente por los canalículos los finos. Pero si hubiera alguna clase de contaminación, se va a quedar en los primeros 2-3 centímetros y me deja el resto del espesor para que trabaje. No sé, ¿ustedes vieron capas dren cuando vieron suelos? Mecánica de los suelos, ustedes tendrían que haber visto los funcionamientos de las capas de dren, deberían haber visto el principio de permeabilidad. ¿Vieron permeabilidad de suelos? Sí, lo vimos, correcto, pero no específicamente como un tema particular el tema de los drenes. Ajá, bien. Por eso la idea es que vayamos teniendo este intercambio, ¿sí? Entonces, ustedes si van a la bibliografía de vialidad, van a encontrar que tienen determinados, recuerden que se los mencioné yo cuando estuvimos hablando de estabilizaciones al principio del cuatrimestre, las primeras clases, creo que hasta en la primera clase ya lo hablamos a eso, que fue la presencial, se les dijo que los estabilizados, aparte de lo que es resistencia, pueden tener otras funciones. Y puntualmente yo hablé de las capas dren. Y les dije, bueno, en un estabilizado, si yo solamente busco resistencia, ¿qué hago? Me trato de pegar a la curva de máxima densidad. Porque el fino, ¿qué hace? Me da mayor fricción. En cambio, si yo tengo una capa dren, ¿puedo tener finos? ¿Sí o no? No es la idea. No debería evitarlo. Entonces, las capas dren se hacen a lo mejor con 2 o 3 tamaños. Por eso es que tenemos especificaciones de vialidad que son más estrictas con la calidad del agregado. Una capa dren les van a exigir siempre piedra o agregado de mejor calidad. ¿Por qué? Porque al haber menos partículas hay menos acuñamiento y yo tengo que dar la resistencia. ¿Sí? Y no puedo poner muchos tamaños de partículas para dar estabilidad. ¿Por qué? Porque necesito esos vacíos para que circule por ahí el agua. Entonces, una capa dren tiene que tener 20-25% de porcentaje de vacíos intercomunicados. Por eso que tienen que ser en nuestra malla de tamices directamente, necesitamos una curva granulométrica quebrada. Todo lo contrario que cuando nosotros queríamos un estabilizado, que buscábamos esa curva lo más continua posible. ¿Se acuerdan que lo hablamos a eso puntualmente cuando hablamos de estabilizados? Sí. Bien. Eso es lo que yo quiero, que vayamos interconectando toda esa información. Entonces, eso que ustedes lo vieron, ahora cuando ustedes me hacen el proyecto, ustedes me tienen que decir, bueno, esta capa va a funcionar de tal forma. Si yo pretendo que sea así, bueno, entonces no es suelo a 1 CBR más de 40, no. Denme más información, esa capa cómo funciona, permeabilidad. Si
Si está pensada como dren, ojo, por eso que les digo. Lo que yo busco es consecuencia entre cada uno de los elementos del proyecto. Si ustedes me dicen, esta capa funciona para sacar el agua, quiero que el agua salga y que yo tenga la seguridad que esa capa permite que el agua salga por ahí. Entonces me tienen que dar todos los elementos que justifican que esa capa funciona sacando el agua. Una duda. Tiene únicamente resistencia, bueno, eso es lo que yo quiero que definamos. Sí, perdón, alguien estaba hablando, nos pisamos. Sí, yo tengo una duda. Si considero una capa DREN, que la única funcionalidad es que sea un DREN, ¿tengo que considerar esa capa cuando calculo el K combinado o no la calculo en ese cómputo? Dime vos. Razonémoslo. ¿Cómo vos pensarías esa capa DREN? Vos sos el que tiene que hacer el diseño, no yo. Lo que yo quiero es que ustedes piensen y vean el conjunto, precisamente. Esa es la idea. La capa DREN, ¿dónde va a estar? ¿Qué va a tener por debajo y qué va a tener por encima? Por abajo va a tener la subrasante y por encima otra capa. O sea, la base sería. Pero ¿para qué doble? ¿Por qué doble base? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué pondrían arriba de esa capa DREN? ¿Otro pétreo? ¿O una base ligada o una base ligada con cemento? Claro, una base. ¿Qué les dije yo hace unos minutos? Gente, revisemos un poco y prestemos más atención al estudio que nosotros hicimos de estabilizado. Acuérdense que le dijimos, las estabilizaciones son un tema importantísimo. El 90% de la ingeniería vial son las estabilizaciones. Hasta un pavimento de hormigón o un concreto asfáltico son formas de estabilizados. ¿Sí? Un suelo cemento. ¿Con qué se hace? Con Si no cemento. me equivoco, ¿Cómo? con un 3% de cemento. O 6 si en caso de suelo fino. Bueno, pero usted hace un suelo cemento, arranquemos por ahí. Suelo cemento, ¿con qué se hace? Después veremos cuáles son los porcentajes. Pero ¿cuáles son los componentes del suelo cemento? Se supone que el tipo de suelo y el cemento, ¿no hay algo distinto? Bueno, precisamente. Ustedes me dijeron ahí que tenían un suelo cemento. No me dijeron primero que nada con qué suelo van a hacer el suelo cemento. Claro. Y yo pregunto, ustedes me van a hacer un suelo cemento que normalmente se hace, como dice su nombre, con suelo. Es un material poco resistente en sí mismo, tiende a ser fino, ¿sí? O una mezcla heterogénea de distintos elementos, que no tiene una gran capacidad estructural. Entonces, por eso agregamos el cemento para que nos dé cohesión y eleve nuestro CBR. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Mi pregunta, y esto es lo que yo no puedo entender. ¿Para qué ustedes quieren hacer suelo cemento en Misiones teniendo piedra? Yo les pongo grande en el enunciado, si ustedes revisan, en la consigna, tenemos naturalmente un suelo A1B, que tiene entre un 45 y un 80% de CBR en estado natural. Tengo un suelo A25, tengo mi subrastante, que es suelo colorado, y tengo cantera de piedra basáltica. Eso es todo lo que yo tengo en la zona. ¿Por qué van a trabajar con un suelo poco resistente y le van a poner cemento, que es caro, cuando yo tengo la piedra que es barata?
Sí, sí, no, no es coherente. ¿Qué les dije yo durante los estabilizados? Acá yo en Misiones no vi nunca hacer suelo cemento. Bueno, los vi una sola vez, porque trajeron el proyecto empaquetado. ¿Sí? Pero el suelo cemento en Misiones es ilógico, porque el suelo cemento es una solución donde no hay agregado. Entonces, si yo tengo que fletar el agregado, por ejemplo, en Corrientes, que naturalmente tienen un suelo arenoso limoso, si ellos quieren hacer un estabilizado de buena calidad, ¿qué tienen que hacer? Traer la piedra de Misiones, 300 kilómetros o 200 kilómetros. Imagínense lo que les sale ese flete. Entonces, ¿qué hacen? Ponen cemento porque, si bien es mucho más caro, entra en menos cantidad y achicamos el valor del flete. Es decir, el cemento es más caro que la piedra, pero ahorramos flete. Fíjense que nosotros acá tenemos la piedra y vamos a traer el cemento desde Olavarría para utilizar el suelo si tenemos la piedra. Eso es lo que yo busco que ustedes, por eso que les digo, soluciones hay miles. El ingeniero es ingeniero porque encuentra la solución adecuada al lugar, la mejor solución para el sitio. Si nosotros tendríamos una tablita como se hacía antes y diríamos, bueno, siempre que se hace un pavimento de hormigón se le pone suelo, cemento abajo, después otra capa, y como eran los viejos manuales, ¿se acuerdan cuando yo les dije? Antes de tener los métodos de cálculo teníamos tablas o las cosas que ya estaban probadas. Y eso se quedó allá en, no sé, en los 1920, 1940. Hoy nosotros tenemos que diseñar en base a los materiales que disponemos. Por eso es que no entiendo el uso de un solo cemento. Eso es lo que yo quería que nosotros lleguemos en el razonamiento, pero que ustedes lleguen a eso. No, por ahí pensamos que, cuando hacíamos, pensamos que poniéndole una capa de solo cemento chica, nos ahorrábamos el espesor de la losa. Entonces, el cemento que no poníamos en la losa, poníamos en la base. Eso por ahí, Si ese fue. ustedes consideraban eso, ustedes deberían haber hecho la doble iteración. Prueben a ver qué pasa. En la solución que ustedes adoptaron, a ver qué pasa, cuánto se modificaría si ustedes eliminan la capa de suelo cemento. Y le va a dar 2, 3 centímetros como mucho. No creo que mucho más que eso. Y fíjense que le está elevando a un valor de 120 contra 60 que teníamos, sino el K. Más que lo duplicamos. Duplicar el K a lo mejor significa un 2, un 3, un 5% en el espesor de la losa. Porque el K es únicamente comportamiento, rigidización. Pero ¿quién es el rígido aquí? El hormigón. Lo que está por debajo de la losa de hormigón no tiene función netamente estructural, sino que se calcula o se diseña únicamente con qué finalidad dijimos. Dar apoyo uniforme y evitar los problemas derivados de la erosión, bombeo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy en día ya se está, nosotros hablamos mucho de bombeo y van a encontrar que se habla mucho de bombeo en la bibliografía. Hoy tenemos la tendencia a reemplazar la palabra bombeo por erosión, pero la seguimos tomando como sinónimos. Por eso te van a ver que en un momento yo hablo de erosión, otra vez hablo de bombeo. Bueno, yo me crié con el concepto de bombeo y hoy se está utilizando la palabra erosión. Entonces, pero les digo, las distintas bibliografías las toman casi como sinónimos hoy por hoy, ¿sí? Entiéndanlo de esa forma. Entonces, la función de la base o subbase, por eso que fíjense, ni siquiera decimos, en mucha bibliografía ustedes van a encontrar que ni siquiera habla de que los pavimentos de hormigón necesitan una base, sino que habla de subbase. Porque ni siquiera dice que tiene que ser algo resistente, porque la resistencia no es importante. Lo importante es que sea homogéneo, uniforme en su comportamiento, que haga que ese K heterogéneo de la subrasante, que por ser un material natural tiene que ser heterogéneo, se transforme en una capa controlada con un K uniforme. No hace falta que ese K sea alto. ¿Por qué? Porque las tensiones que le llegan después de tener un rígido son bajísimas. Diametralmente opuesto al concepto de un pavimento flexible.
donde nosotros venimos bajando la tensión al terreno. Y por eso necesitamos un sistema multicapas. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Si ustedes hacen el recálculo, prueben de hacerlo, van a ver que no se ahorran casi nada de hormigón. Y el precio del cemento, digamos, es decir, inclusive les digo, aquí hacer suelo cemento con los materiales locales, ya les dije, estamos de 6, 8, 12% de consumo de cemento. Son brutales porque nosotros tenemos suelos muy finos. Cuanto más fino es el fino, si se quiere, del suelo, más consumo de cemento, porque el cemento funciona por superficie específica. Si ustedes tienen un suelo que es entre arena y limo, como es en corriente, tienen un consumo relativamente acotado de cemento. Acá ustedes, ¿a quién tienen que ligar? A las partículas de arcilla que son re chiquititas. Entonces el consumo de cemento es brutal. O si no, hay que hacer un doble tratamiento. Tratar el suelo con cal para que flocule y después recién hacer un suelo cemento. Que también, si bien ahorro cemento, me genera un costo de obra, de equipo, de cal, de todo eso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evaluar en las soluciones. Que la solución sea completa técnicamente, pero que también sea económica cuando disponemos de otros materiales que son igualmente de buenos técnicamente y mucho más económicos. ¿Me siguen? Sí, Inge, perfecto. Creo Bien. que está bastante claro hasta acá. Así que, Bien. Entonces, si nosotros eliminamos esa capa de suelo cemento, la capa que ustedes van a colocar tiene que ser un granular. sí, Fíjense cómo van a definir ese granular, porque ahora cuando tenemos un granular, el esquema de drenaje es otro. Entonces sean muy cuidadosos para que el drenaje funcione. El agua que venga de la lluvia va a tener que ya no ahora correr entre la losa y el suelo cemento como antes. Ahora tiene que entrar dentro del granular. sí, tiene que atravesarlo. ¿Y a dónde va a ir esa agua? Y hasta la interfaz con la subrasante. No, nunca. Si yo mojo la subrasante, que justo es suelo colorado, ¿qué pasaría? Y es malo. Malísimo, Pero, ¿y el flujo de agua tiene esa dirección, digamos? ¿no? Bien está para abajo, la subrasante es muy permeable o es poco permeable. La subrasante es poco permeable. Ah, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo le doy mayor permeabilidad en otro sentido, ¿a dónde tiene que ir el agua? Claro, hacia donde es más permeable siempre. ¿Y eso dónde tendría que ser? Mi pie de talud y la banquina, muchacho. Claro, pero el agua va a llegar hasta la interfaz. Sí, pero como el suelo está acotado, sí, a ver, cuando el agua percole, ¿sí? Se va a encontrar con que la permeabilidad de el suelo colorado está en el orden de no sé cuántas horas por centímetro, ¿sí? Y a su costado, esa capa, si yo la diseñé bien, a ese granular, si está bien diseñado, tiene tiene alta permeabilidad, entonces tiene toda la capacidad de irse hacia dónde, hacia el pie de talud y la banquina. Sí, ¿Cuánto tiempo va a estar el agua en contacto con la subrasante? corto, corto, corto. Minutos. O bueno, será si está lloviendo 3 días, bueno, va a llegar hasta la base va a estar húmeda esa interfaz, pero siempre va a tener salida. Esa agua no va a quedar ahí, estática. Por eso que yo tengo que hacer ese correcto diseño de la capa de apoyo. Claro. Si yo dejo que el agua se quede ahí, estamos muertos. Claro, voy a necesitar Pero una. pregunta básica, ¿cuál es la pendiente que tiene la subrasante? 1,5% por ahí, según me acuerdo. Eso sería una pendiente para un rígido o para un flexible.
Yo honestamente le podría dar más ahí. Ah, A ver, 1 o 2 centímetros que yo me los puedo comer dentro del espesor del granular. Si yo a esa capa le doy 3% para que el agua corra más rápido. Claro. Si yo les digo en un camino estabilizado, ¿sí? Un entoscado, ¿cuál es la pendiente transversal? Ya lo hablamos. ¿Qué pendiente le dan a un entoscado? Eh, 3-1. No, a un entoscado, en un camino entoscado, es decir, un camino que no tiene ni asfalto ni hormigón en la capa superior, sino un camino, por ejemplo, de calidad intermedia o inferior. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, los empedrados que tenemos en la calle. ¿Un empedrado tiene una pendiente transversal del 1,5, del 2%? No. ¿Cuánto tiene? Normalmente 5 para arriba. Claro. ¿Por qué? Porque es mucho más irregular, entonces yo tengo que sacar el agua en el mismo tiempo. Hablamos de eso, chicos, ¿eh? Hablamos de eso en clase. Hablamos inclusive cuando hablamos de estabilizaciones, de esto hablamos cuando hablamos de tratamientos, que le dijimos que los tratamientos, como son de calidad intermedia, suelen tener una pendiente también mayor, sin ser la del 5% de un entoscado, tienen una pendiente del orden del 3% aproximadamente. Es decir, cada elemento tiene un sentido. Responde a una necesidad. Y cuando varían las características del material, tenemos que variar esa condición, ¿sí? Yo tengo que sacar el agua rápidamente. En un flexible normalmente trabajamos con pendientes del orden 1,5, 2. En un rígido trabajamos con 1,5 porque es mucho más impermeable. Claro. En un tratamiento le damos entre 2,5 o 3 porque es más irregular que un asfalto. Es de menor calidad y yo tengo que sacar el agua en la misma cantidad de tiempo. Y en un entoscado le damos entre el 5 y el 6, lo máximo que nos permita la estabilidad o las características del terreno. Si yo sé que no tengo posibilidades de helada, muchas veces se le da más. Ustedes van a ver que hay caminos en el interior que tienen pendientes que llegan casi hasta el 8% y son en secciones de tierra colorada. Y se conservan precisamente porque están muy bien abombados. Y ese bombé que se le da, esa gran pendiente transversal, nos protege a un camino de suelo colorado, fíjense. Si tiene buena banquina, el suelo colorado funciona como superficie de tránsito, bastante bien. Siempre que tenga salida del agua y una gran pendiente. Claro. Me cansé en San Pedro, en San Vicente, de circular por caminos que tenían a lo mejor 8 o 10%, es decir, ustedes lo agarran mal, corren riesgo de irse a la banquina, no digo que no, pero si van por el medio y van despacito, un día de lluvia, anda un balazo. Y es tierra colorada. O tierra colorada con 4 o 5 piedritas sueltas. ¿Pero por qué funciona? Porque tiene una gran pendiente transversal que saca rápidamente el agua. Entonces el agua no percola, no queda estática, no afloja ese material, ¿sí? Y como ya tiene la compactación del tránsito, chorrea y se va hacia las banquinas. Si no tengo banquina, no tengo pendiente, obviamente que ese suelo colorado se va a transformar en barro. Sí. Pero la pendiente, fíjense, es parte, si se quiere, es decir, la pendiente nos protege la resistencia estructural hasta de un suelo colorado. Por eso que le digo, es importantísima. Cada uno de esos elementos es primordial en un diseño. Y esas son las cosas que yo quiero ver en ese perfil transversal. ¿Me están siguiendo ahora qué es lo que yo estoy buscando en esto? Sí. Sacando en limpio algunos puntos, considerar ese tema de la pendiente para la subrasante, digamos. Considerar una curva quebrada para la subbase, digamos, que va a ser una única. No hace falta Es una curva quebrada, no tiene por qué ser quebrada. cercana a eso, porque bueno, por el tema del Ahora, drenaje, ustedes a lo mejor le van a dar un 3% de pendiente a la subrasante y le van a dar el 1,5 o el 2 a la losa.
¿Qué significa eso? Que de un lado va a tener 3 centímetros menos la subbase granular. No es que va a cambiar en nada. Si yo le doy un buen espesor, si ustedes me dicen la subbase granular tiene 8 centímetros, 3 centímetros son una guasada. ¿Sí? Entonces ustedes me tienen que dar un espesor donde esos 3 centímetros no sean relevantes. Esa diferencia de 3 centímetros. Claro, esa diferencia de 3 centímetros no cambia las condiciones estructurales. Y que ese elemento permita que pase el agua. Si yo le digo, voy a poner un elemento que va a funcionar como dren y hago el dren de 2 centímetros, se satura al día siguiente. Le tienen que dar un espesor suficiente. Le tienen que dar una salida correcta. Por eso que le decía, revisen la bibliografía, dónde está, no sé quién hizo, pero lo puse, no me acuerdo qué grupo hizo la consulta, pero les dije, las soluciones de drenaje están en el capítulo 2 del manual del ICPA que se les dejó el link de descarga, porque nosotros no podíamos descargar porque tiene como 300 megas, y nosotros nos limita a 10. Le dejamos el link de descarga. Pueden descargar el manual completo, que tienen que únicamente dar un correo electrónico a ustedes y entran, se hacen socios y se enteran hasta de los cursos. Y pueden bajar el manual completo, que no me acuerdo si era 150, 180 o 300, 330 megas, eso es lo que no me estoy acordando en este momento. Y el capítulo 2, al final del capítulo 2, habla puntualmente de lo que es la parte de los drenes. Eso también lo dijimos en clase, y está en el foro. Entonces, busquen las soluciones que sean económicas y que sean de larga durabilidad. ¿Sí? ¿Ustedes qué me están planteando? A ver, quiero ver un poquito el resumen. Finalmente, hay dos cositas que a mí me gustaría que las analicemos. Ustedes me dicen de que adoptan una solución con pasador y con sobreancho. Ah, perdón, sí, para periodo de diseño 50 años, está correcto. Sí. Pensé que habían tomado me equivoqué acá con el coso, pensé que era 25. Vi 25, era el otro ancho, no era, perdón, era el otro espesor, no era el periodo de diseño. Ustedes están diseñando a 50 años, entonces. Sí. Bien. Entonces, que cada uno de los elementos que ustedes tenga que tener la durabilidad de los 50 años. No planteen elementos de drenaje que requieran mantenimiento cada 3 años, y tenemos alternativas que son mejores. Acuérdense que en Argentina el mantenimiento no existe, se nos están cayendo los puentes, acá en la provincia se nos cayeron 2 puentes con muertos porque en 30 años nadie fue a ver cómo estaba el hormigón. Imagínense si ustedes plantean drenajes complejos que requieran limpieza o un mantenimiento relativamente, ¿cómo es que se llama? Un mantenimiento relativamente costoso o complejo. ¿Sí? Entonces, todo eso ténganlo en cuenta cuando ven las soluciones. Bueno, esa era una cuestión. Bueno, y lo otro que yo les había colocado es que cuando ustedes me hicieron la alternativa sin banquina de hormigón, perdón, sí, sin banquina de hormigón, no me pusieron ningún tipo de banquina. Ah, sí. Claro, ahí nos faltó poner la banquina. Claro, los puedo meter preso, chicos, y sean cuidadosos con esas cosas. No podemos diseñar un camino sin banquina. Máxime cuando estamos diciendo que es un camino que va a tener alto volumen de tránsito pesado. ¿Están dando cuenta que ese camino tiene un altísimo volumen de tránsito pesado? Tiene 250 camiones pesados por día en el año 0. Entonces, eso es un volumen de tránsito pesado alto. Decir que no vamos a hacer banquina es ilógico. Tengan presente que entonces la alternativa sería hacer la banquina con otro material que banca el camión. Puede ser una banquina flexible. Con otra banquina que banca el camión, también va a tener que tener en cuenta cuáles van a ser las condiciones de drenaje, para que en el análisis general
sepamos cuál es el costo de cada solución y podamos seleccionar la más adecuada. Pero no es comparable que ustedes me digan el precio de ponerle banquina y uno sin banquina, porque es irrealizable, ¿sí? Sí, se entiende. Se podría Entonces, poner una banquina de hormigón, planteen qué material utilizarían, pero un material que sea compatible con la carga del camión. No me digan que van a hacer la banquina de pasto. Porque ya lo vi en un grupo que me dijo que ponía banquina de pasto. Imagínense un día de lluvia con banquina de pasto, cuando para el camión, ¿sale o no sale? No, ni loco. Ah, y entonces el camionero, ¿qué hace cuando pincha la rueda? ¿Se va a quedar ahí empantanado o dónde va a parar el camión? ¿Qué haría el camionero? Conociendo los camioneros que tenemos en nuestro país. Va a parar arriba de la losa cortando el tránsito. Claro, Y vamos a tener unos accidentes de la Gran 7. Por eso que tenemos la accidentología que tenemos en este país. Porque tenemos muchos camiones comparativamente con cualquier país del primer mundo. Es decir, manejamos que el tránsito, el transporte en la Argentina mueve entre un 85 y un 88 y en este momento probablemente ya cerca del 90% de la carga, sobre todo la interna, se mueve por camión. Cuando en todos los países el camión representa entre un 7 y un 15. Eso es lo que hace que las rutas argentinas tengan la siniestralidad que tienen, que es 3 o 4 veces la de cualquier otro país, sumado la gente también, ¿no? Pero en vez de a lo mejor ser un 50% más alta, estamos en valores de casi el triple. La presencia de camiones es uno de los grandes elementos que genera esa siniestralidad. Porque el camión le interesa y es grandote, entonces hace lo que quiere. Imagínense, si no tienen banquina, el día de lluvia el tipo va a frenar arriba de la losa y el que venga atrás que frene o se pegue con el que viene de frente, le va a interesar una bosta al camionero. Porque si el camión es grande y pesado, no le va a pasar nada a él. Tristemente esas son las cuestiones con las que nos encontramos. Por eso que le digo, siempre los proyectos tienen que ser, tenemos que estar pensando en todas las alternativas, ¿sí? Hasta tenemos que tener algunas cuestiones de sociología para pensar, digamos, cómo va a reaccionar la gente. ¿Quedó clara esa parte? sí, sí. Se le podría plantear una banquina flexible de asfalto. Podría ser un asfalto, podría ser un tratamiento triple, son dos soluciones que se utilizan mucho. Cualquiera de las dos sería correcta. Ahora, fíjense que si ustedes ponen eso, ¿qué va a pasar con lo que está por debajo? Eso es lo que yo quiero que precisamente ustedes analicen. Porque cambiar la losa por otro material diferente va a inclusive incidir sobre cómo funciona el drenaje. Es decir, nos va a hacer, para que ese drenaje funcione como tiene que funcionar, nos va a incidir, nos va a generar, digamos, otros elementos. Quiero que tengan en cuenta todo eso. Toda alternativa que ustedes hagan tiene que mantenerse los 50 años. Bien. Bueno, estamos, chicos, no sé si les queda alguna otra duda puntual que quieran ver, pues ya pasamos, estamos en la hora. No sé si les queda alguna otra duda. Em, Creo que por el momento no, yo no. Sí, creo que estamos ya. sí, Fíjense, ustedes me están poniendo las alternativas con sobreancho y sin sobreancho, tienen distintos anchos de coronamiento. Eso es lo que les digo que estuvo muy poco feliz en su análisis, ¿sí? Entonces, vean siempre el panorama completo. Si no es A, es B, no es que no puede ser ninguna de las dos. La solución tiene que ser total. Esa era un poquito la idea de cierre para que les quede que esto le va a servir tanto como para la parte vial, como para hormigón, como para obras hidráulicas, ¿eh? Los principios de la ingeniería son los mismos. Después utilizamos un nomograma, un método de cálculo, pero el pensamiento en ingeniería es único.
siempre tiene que aportar a eso, ¿sí? A la solución del conjunto. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se soluciona el problema? Entonces, ¿cuáles son los distintos elementos que tiene el proyecto para solucionar cada una de las facetas que pueda tener ese problema en el emplazamiento donde yo estoy? ¿Sí? Perfecto. Ayer le preguntó si podemos consultarle vía mensaje, si tenemos Sí, alguna. pero siempre está abierto, chicos. Ya saben que tienen el foro. Tienen el WhatsApp y tienen mi mail. Eso siempre ha estado abierto, nunca se les dejó de, como mucho les pido, si me mandan al WhatsApp o me mandan al personal o me roban si lo ponen en el grupo, por ahí le digo honestamente, yo al grupo lo tengo silenciado, entonces por ahí ustedes están hablando inclusive de otras cosas y uno se pierde, o están haciendo consulta de otro práctico y me pierdo, digamos, puede ser que no lea, que no entienda que eso es una pregunta puntual para mí. Entonces, si ustedes tenían una pregunta del TP2 que lo corregía el ingeniero Caballero, lo arrobaban a Caballero para que les responda rapidito, ¿sí? Eso es lo que le digo, seamos fluidos, inclusive hasta en las soluciones. Fíjense que son sencillitas. Yo no me crié con el WhatsApp, pero algo estoy aprendiendo a manejarlo ahora. Perfecto. Bueno, ¿estamos por hoy? Estamos, chicos. Vayan avanzando y, bueno, cualquier otra cuestión vayan manejándose por los otros mecanismos. Ok, Saludos. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.